¿qué acaba de pasar? Lamento tener que irme en este maravilloso momento, pero se me acaba de romper un tímpano, así que me voy. Chao. Hoy, gracias a la recomendación de esta leal suscriptora del canal, vamos a escuchar y analizar musicalmente de nuevo al queridísimo Gabriel Henrique con su versión más reciente de Vision of Love, que dice de la siguiente manera. Fíjate cómo ya en esta primera sección vamos desde unos buenos graves muy sólidos, muy a lo Gabriel Henrique, directamente disparando para unos agudos hiper bien colocados. Estamos en si bemol mayor. Tiene onda medio blusera, ¿no? Ahí sobre todo con esa guitarra en solista, es una versión acústica. El piano de atrás es divino, lástima que no lo usen, pero bueno, así están las cosas, país. Así que vamos a continuar escuchando al maravilloso Gabriel Henrique, que ya nos encanta cómo comenzó a cantar esta canción. ¿Viste cuánta onda que le da el estar con una guitarra acústica sola? Con el piano también quedaría muy bien, ¿no? Haciendo el ritmo. Muy entrecortado, muy dinámico todo, un muy buen groove. Y las melodías hipermelismáticas que Gabriel Henrique teje constantemente en todas y cada una de las canciones. Vamos a ver si en algún momento mete el maravilloso whistle tone que lo caracteriza para ver hasta qué nota llega. Y miro hacia acá porque puede llegar muy alto. Vamos a ver si llega hasta este si bemol 6 que es altísimo. Ya me estoy desesperando. ¿Viste cómo aprovecha específicamente casi todas las vocales para meter un pequeño melisma hacia el final? Y que toda su melodía vocal esté tremendamente bien decorada. Es una ornamentación, es un canto cuasi barroco. Digo, por la cantidad de ornamentaciones, de adornos que tiene, que es maravilloso. Cualquier otra recomendación al respecto es más que bienvenida debajo en los comentarios. Y también lo característico de Gabriel es que tiene esta técnica vocal, que si alguno me recuerda el nombre, vamos a hacer una competencia a ver cómo se llama esta técnica vocal, por la cual uno acompaña gestualmente el movimiento de su melodía. Cuando va hacia los agudos levanta la mano hacia arriba, cuando baja a los graves baja. Hay un acompañamiento corporal de lo que está cantando como para que uno pueda visualizar la altura de las notas. No es que lo hace para que nosotros entendamos desde afuera si está cantando más agudo o más grave, porque no hace falta que gesticule, uno lo escuche y puede detectar si está más arriba o más abajo. Pero es parte de la dinámica de la práctica vocal que tiene esto de acompañar gestualmente lo que está entonando con su voz, básicamente. Y además la cantidad y la calidad interpretativa que tiene. Todas y cada una de las cosas que dice las entona con una particularidad muy propia que no he conocido en otros cantantes. Sobre todo en cantantes de habla hispana que se ponen a cantar inglés. Digo, ahí tiene una gran ductilidad en ese sentido. Me gustaron mucho los covers o las canciones que hizo en español, que si no las viste todavía están por acá arriba o debajo en la descripción. Y si pronto va a sacar alguna otra canción, estaría más que agradecido que me mantengas al tanto, tanto a través de los comentarios en los videos, como asimismo a través de mi cuenta de Instagram, donde los veo más regularmente porque estoy a diario ahí y es más probable que pueda encontrar estas recomendaciones. Y además tiene esta facilidad para entonar con esa voz rockera esas notas que parecen que están a punto de desafinarse y sin embargo siempre están en el lugar justo, preciso e indicado para poder conmovernos hasta las vísceras, incluso estando sentado. Digo, ni siquiera tiene que hacer una gran demostración física en un escenario como para poder dar cuenta de lo maravilloso y lo bien dominado que tiene el control de su voz. Eso es genial. Así que cualquier comentario al respecto de esta canción o de Gabriel Henrique en particular, te leo debajo en los comentarios porque te noto un poco tímido. No veo que hayas comentado todavía. ¿Qué pasa?
En toda esta parte se notó muy bien lo que mencionábamos antes, ¿no? Lo de los melismas, es decir, la melodía tremendamente ornamentada que tiene apoyándose en las vocales, porque los melismas claramente es mucho más fácil hacerlo sobre una vocal que sobre una consonante porque es una cuestión idiomática. Y además fíjate el acompañamiento que hace gestualmente de todos los vaivenes melódicos hacia arriba y hacia abajo que esgrime en cada una de las palabras que canta en esta y en cualquier otra canción. Y cómo puede pasar de un registro agudo a uno medio a uno grave sin ningún tipo de prurito ni inconveniente. Es genial. Sigamos. Y por supuesto también las apoyaturas, ¿no? Como si se posara sobre una nota para saltar hacia otra y se nota por una milésima de segundo esa apoyatura tremendamente complicada de hacer porque tiene que encajar en las dos notas correctamente para que no suene mal, para que no suene calado ni desafinado, y sin embargo él lo maneja con una precisión superlativa. Seguramente el audio esté elaborado en postproducción, habrán grabado el cover ahí acústico en vivo y luego se lo arregla, entre comillas, un poquito con postproducción musical, simplemente para que quede todo redondeado, para que la voz se escuche al frente, para que la guitarra se escuche bien ecualizada y demás, y que uno pueda tener una perspectiva lo más realista posible de cómo hizo esta versión de esta canción maravillosa que es muy difícil de cantar. Y Gabriel parece que estuviera hablando simplemente, no sé, no hay ningún esfuerzo de por medio. Claramente lo hay, pero digo, parece que no tiene que hacer ningún esfuerzo para cantar así de bien. Ok, ¿qué acaba de pasar? Yo lamento tener que irme en este maravilloso momento, pero se me acaba de romper un tímpano, así que me voy. Chao. ¡No! Bueno, por la salud del canal voy a continuar con este video. Llega hasta este Fa y luego llega hasta este Si bemol de ahí arriba. Es decir, llega efectivamente al Si bemol 6 que habíamos predicho, y no porque sea evidente, sino porque estamos en Si bemol mayor y una de las notas límites que puede cantar es claramente el Si bemol porque forma parte de la tonalidad, así que simplemente sabiendo un poquito de teoría musical uno puede prever determinadas cosas, aunque lo maravilloso de estas cuestiones es que siempre aparece algo que nos sorprende y nos descoloca de la matriz original en la que creíamos estar metidos. Hermoso. Además, fíjate cómo va hasta un grave muy profundo y luego sube sin ningún tipo de inconvenientes, nos pasea por todos lados. Estaría buenísimo que cante en vivo. Me gustaría escuchar producciones originales de canciones compuestas por él, o que se arme una banda y que componga esas canciones, o que utilice el maravilloso piano que tiene detrás, que le estoy envidiando completamente porque es un lujazo de piano. Y si todavía no lo hiciste, puedes dejar escrito debajo en los comentarios cualquier otra recomendación al respecto, sea de Gabriel Enrique o de algún otro cantante de tu interés. Muchas gracias. Y concluyó con... Dios. Y concluyó con el whistle tone en el si bemol maravilloso, como siempre, Gabriel Enrique. Me ha gustado muchísimo volverlo a escuchar y analizar. Muchas gracias por estas maravillosas recomendaciones que siempre dejan en el canal. Y si llegaste hasta acá y te gustó este video, recordá que podés suscribirte, darle un like, dejar un comentario y compartirlo con tus amigos y amigas para que pueda llegar a más personas. Por lo pronto nos vemos en estos otros videos que ya tengo preparados especialmente para vos. Chao.